Fitness en la Nube, episodio 162. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar sobre algunas fuentes de carbohidratos en particular y vamos a compararlas para ver qué tienen de singular cada una de ellas y ver por tanto pues cuáles nos convienen más y cuáles nos convienen menos. Pero antes hablamos de la Academia de Fitness en la Nube, tu academia para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde encontrarás cursos sobre entrenamiento, alimentación y estilo de vida, planes de alimentación, programas de entrenamiento para entrenar en casa o para entrenar en el gimnasio. Y todo esto por 10 euros al mes para que mejores tu físico y optimices tu estilo de vida de una forma sostenible y saludable. Y si quieres hacerte alumno, pues solamente tienes que ir a fitnessenlanube.com y ahí tienes toda la información y el formulario para inscribirte. Y por cierto, ya estoy preparando el siguiente curso que va a salir enseguida, ya para diciembre, y la semana que viene seguramente ya os anunciaré cuál es, porque seguro que os va a interesar mucho tanto a los que entrenéis en casa como a los que entrenáis en el gimnasio. Y bueno, como os decía, hoy lo que vamos a hacer es hablar de las distintas fuentes de carbohidratos a raíz de una propuesta que os hice hace un par de episodios que se me ocurrió así un poco sobre la marcha de comparar diferentes fuentes de carbohidratos, básicamente porque los carbohidratos son quizá el macronutriente con más controversia, porque están desde los radicales que dicen que los carbohidratos son maléficos a los que dicen que algunos carbohidratos sí que están bien, pero otros no. Hay algunos que se guían por el índice glucémico para saber si uno es mejor, otro es peor. En fin, que cada uno pues dice una cosa, ¿no? Y lo que voy a hacer hoy es comparar a igualdad calórica, no a igualdad de peso, sino a igualdad de calorías, que es lo que hay dentro de algunas fuentes de hidratos de carbono. Para hacerlo simple y rápido, solamente he cogido 4 alimentos, 4 fuentes distintas de hidratos, que creo que son las que más controversia generan. Por un lado tenemos al pan, que el pan es una de esas cosas que genera muchísima controversia, gente a favor, muchísima gente en contra. Que levante la mano el que no haya oído nunca eso de que el pan engorda. Pues por eso mismo no podía faltar en esta comparativa y he escogido el pan blanco, el de toda la vida, ni integral, ni multicereales, ni pan Ezequiel, este que está de moda ahora en los herbolarios y demás. Nada de eso, simplemente el pan blanco, el pan normal que venden en los súper en tamaños familiares, que te cuesta 4 duros. Y el siguiente sería el arroz blanco, otra vez igual. Para esta comparativa he escogido el arroz blanco, no he escogido otra variedad, ni integral, ni basmati, ni nada. De hecho, yo prefiero el arroz blanco sobre el arroz integral, y el que tenga curiosidad de saber por qué, que mire el artículo que escribí comparando el arroz blanco contra el arroz integral, que os lo dejaré enlazado este artículo en las notas de este programa, o si no, también lo podéis buscar en Google, arroz blanco versus arroz integral, o algo así, ¿vale? Y debería estar por ahí en primeras posiciones, o antes al menos lo estaba. Ya hace mucho que no me preocupo de eso, pero antes seguramente que lo encontraréis ahí, ¿vale? Pero bueno, el arroz blanco es el que vamos a utilizar, igual que el pan, odiado por muchos y un alimento que no suele faltar nunca, extrañamente, en la alimentación de un culturista, precisamente, que son las personas, los culturistas, con más masa muscular y menos grasa corporal del mundo. Y por lo general, como digo, el arroz blanco es un esencial dentro de su alimentación. Y luego el tercer combatiente es otro clásico de las dietas culturistas, que son los copos de avena, que realmente los copos de avena no generan mucha controversia y casi todo el mundo coincide en que la avena es una de las mejores fuentes de carbohidratos que podemos elegir, así que la he escogido un poco para que sirva de referencia cuando hagamos comparaciones. Es decir, que si tenemos en un pedestal a la avena, pues vamos a compararla con el resto de alimentos, ¿no?
Y por último, el cuarto contendiente de la tarde, pues son las palomitas de maíz, que resulta que este episodio lo estoy haciendo a raíz de que otro episodio anterior hablara de que las palomitas de maíz son más saludables de lo que parecen. De hecho, es que no lo parecen en absoluto. Si yo le digo a alguien que me estoy tomando unas palomitas, se va a pensar seguro que estoy haciendo un día trampa de estos o algo así, pero si le digo que estoy tomando una taza de arroz, pues pensará que estoy haciendo dieta estricta, ¿no? Cuando realmente ambos son carbohidratos y no hay tanta diferencia entre ellos. Por eso es lo primero que tenemos que tener claro, que estos son 4 fuentes de carbohidratos y eso no cambia nada. Es decir, que si tú por tus creencias, a mi modo de ver, muy equivocadas, pero si crees que los carbohidratos son malos, entonces estos 4 son malos, porque los 4 son fuentes de carbohidratos. Así que no puedes decir, no, es que la avena es muy buena, pero el arroz no. No tiene sentido. Es como si digo, las claras de huevo son muy buenas y la pechuga de pollo no. Pues no tiene mucho sentido. ¿Por qué una sí y la otra no? Si al final es proteína igual. Y con la proteína todavía, que cada una pues puede tener un perfil de aminoácidos distinto, pero con los carbohidratos, que al final pues todos se convierten en glucosa, no sé por qué alguien pueda estar en contra de los carbohidratos y estar al mismo tiempo a favor solamente de uno de ellos, ¿vale? O de algunos de ellos. Y al revés igual, si tú eres un partidario de consumir carbohidratos, como debería ser, pues no puedes decir la avena sí pero el pan no, porque al final, como digo, todo es lo mismo. Y precisamente para eso es por lo que vamos a hacer este episodio, para ver qué diferencias hay entre estas fuentes de carbohidratos, dejando claro desde el principio, desde ya, que todas son fuentes de carbohidratos y que al final la función del cuerpo o la función que tienen dentro del cuerpo es la misma. Entonces, teniendo esto claro, os he hecho la comparación de 200 calorías de cada uno de estos alimentos, es decir, la misma cantidad de energía, que es lo que te aporta dependiendo de cuál sea la fuente de carbohidratos que vayas a consumir. Y lo primero que quiero remarcar, en lo que coinciden todos, es en el escaso aporte de vitaminas y minerales. Y esto habrá gente, a lo mejor, que lo utilice como argumento para decir que las 4 son malas opciones para consumir, malos alimentos, pero no es así por lo que he dicho antes, porque son fuentes de carbohidratos y no deberías nunca basar tu ingesta de vitaminas y minerales en estos alimentos, porque para eso ya tienes otros, ya tienes las frutas y las verduras, que son los que te van a dar muchas más vitaminas y minerales. Es como la gente que se compra, por ejemplo, sal del Himalaya porque tiene más minerales que la sal normal, y es totalmente absurdo. De hecho, ya escribí un artículo hace tiempo e incluso hice un vídeo por las redes sociales contando la tontería que era hacer esto por la misma razón, porque la sal no debería ser nunca tu principal fuente de vitaminas y minerales. Así que en este caso los 4 tienen virtualmente 0 de vitaminas y minerales. La avena y las palomitas, curiosamente, sí que tienen algo de hierro, pero vamos, que todas tienen cerca de 0. Sí es verdad que especialmente con el pan, como es un alimento que se tiende a manipular más, sí que algunas marcas lo fortifican con vitaminas, pero eso es como la leche, que te dice fortificada con vitamina E, que al final es más una estrategia de marketing que otra cosa, pero para que lo tengáis en cuenta, ninguno de los 4 sería el ideal para meter vitaminas de ningún tipo. Si nos vamos ya empezando el análisis, nos vamos a la grasa. Por cada 200 calorías, el pan blanco tendría algo menos de 2 gramos. En concreto, con la muestra que yo comparé, tenía 1,6 gramos. Luego, el arroz blanco tenía 0,5, que es mucho menos. La avena tendría 3,8, ¿vale? Mucho más, o algo más, que pues el pan y el arroz, y las palomitas tendrían 2,6, por lo que la avena es la que más grasa tiene. Lógicamente las cantidades de todos son ridículas las que hay en los 4, pero si comparamos la cantidad de grasa, la avena tiene más, luego vendrían las palomitas, luego el pan y por último el arroz, que sería el que menos grasa tiene.
Y si nos vamos a la proteína, el pan blanco tiene 7,3 gramos, el arroz blanco tiene solamente 3,7, que es prácticamente la mitad del pan, la avena tiene 7,2, el pan tendría incluso algo más de proteína y las palomitas tendrían 5,6 gramos, por lo que el pan sería el que más proteína tiene, luego la avena, aunque prácticamente es la misma cantidad, luego las palomitas y por último el arroz blanco, que sería el que cerraría esta lista, ¿no? Y ya si nos metemos en el tema de la fibra, 200 calorías de pan tienen unos 2 gramos de fibra, que no es mucho, el arroz blanco también tiene 2 gramos de fibra y la avena tiene 5 gramos, más del doble de fibra. Por eso también la avena tiene tan buena fama, porque siempre se ha dicho que tiene mucha fibra, que va muy bien para la digestión y demás, ¿vale? Y aquí vemos que sí que es verdad, pero atención, las palomitas tienen 6,4 gramos de fibra, más incluso que la avena y 3 veces más que el arroz o el pan. Y estos serían un poco los valores desglosados comparando, digamos, igualdad calórica, por lo que si buscas una fuente de carbohidratos que tenga muy poca grasa, porque en lugar de tenerle miedo a los carbohidratos, pues le tienes miedo a la grasa, cosa que también sería un error, al mismo nivel que tenerle miedo a los carbohidratos, pues te deberías ir al arroz blanco, que es el que menos grasa tiene, pero detrás de él no viene la avena, que es el que todos asociamos como más saludable, sino que el segundo mejor, entre comillas, porque esta categorización no se puede decir que haya mejores y peores, pero el segundo mejor, o el que vendría detrás, el que tendría menos grasa detrás del arroz blanco, pues sería el pan blanco. Y lo mismo ocurre si nos vamos a buscar proteína en estas fuentes de carbohidratos. El mejor en este caso sería curiosamente el pan blanco junto con la avena, luego vendrían las palomitas y aquí el último sería el arroz blanco. Pero obviamente esto tampoco es significativo porque, como he dicho antes, juzgar una fuente de carbohidratos por las vitaminas que te aporta, como he mencionado antes, pues es absurdo. Y siguiendo esta lógica, pues sería también absurdo juzgar a un carbohidrato por la cantidad de proteína que te aporta e incluso por la cantidad de grasa que te aporta, ¿vale? Una vez que hemos igualado las calorías, que es precisamente lo que hemos hecho para hacer esta comparativa. Así que esto tampoco es tan relevante. Sin embargo, el tema de la fibra sí que lo es, porque la cantidad de fibra de un carbohidrato sí que puede ser, digamos, determinante a la hora de hacer comparaciones, ya que la fibra, digamos, que está inherentemente unida a los carbohidratos, es un elemento de los carbohidratos. De hecho, la composición de la fibra es un carbohidrato, ¿vale? Prácticamente, pues si comparamos la cantidad de fibra, que como digo es algo importante de comparar porque la fibra pues tiene diferentes beneficios, hace que se te regule el tránsito intestinal, que es lo que todos conocemos, también regula la glucosa en sangre y ayuda mucho con la saciedad, ¿vale? Pues en este ámbito de la fibra el ganador sin duda serían las palomitas de maíz. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es el tamaño de la ración que consumamos. Por esa misma razón, ¿vale? No ración, por esa misma razón, pues he igualado todas las fuentes de carbohidratos a calorías, ¿vale? Para poder comparar, digamos, manzanas con manzanas, ¿no? Nunca mejor dicho, hablando de comparar carbohidratos, pues comparamos cosas iguales, porque comparas sobre la misma medida, en este caso sobre la medida de la energía, que serían las calorías. Pero también hay que tener en cuenta, como digo, el tamaño de la ración, y es que 200 calorías de la avena van a ocupar mucho menos espacio que 200 calorías de palomitas, lo que significa que si buscas perder peso, lo que implica que ya sabemos que es comer menos calorías, ¿vale? Necesitarás comer menos calorías de las que estás comiendo, te va a ser mucho más fácil conseguirlo utilizando palomitas que avena, simplemente por el volumen enorme que suponen 200 calorías de palomitas comparando con el volumen que suponen 200 calorías de avena, que a comparación es muy pequeño, ¿vale? Si cogéis en un bol y ponéis 200 calorías de avena y en otro 200 calorías de palomitas, vais a ver
que la diferencia es abismal. Y al revés también sería igual. Si lo que buscas es aumentar de peso, pues seguramente te sea más sencillo, y bueno, seguramente no, te va a ser más sencillo comer más calorías de la avena que de las palomitas, simplemente por el volumen que tiene. Pero claro, ahora habrá mucha gente que diga, no hombre, pero se te ha olvidado mencionar el índice glucémico de estos alimentos. Y no es que se me haya olvidado, es que, como ya comenté en su correspondiente episodio, el índice glucémico no tiene mucho sentido para utilizarse como indicador de si un alimento, un carbohidrato es mejor o peor. Y para el que quiera saber por qué, pues os remito precisamente a ese episodio, pero básicamente se debe a que cuando tú consumes alguno de estos alimentos no los sueles consumir por sí solos. Si acaso las palomitas son a lo mejor el más normal que te comas solo las palomitas, pero generalmente te comes pues arroz blanco y lo acompañas con otra cosa, ¿no? Y eso ya hace que el índice glucémico de la comida que estás ingiriendo, si por ejemplo comes arroz con pollo, pues sea totalmente diferente al índice glucémico que marca el arroz. De todas formas, si hay alguien que pues todavía siente nostalgia por el índice glucémico y sigue creyendo en su validez para comparar fuentes de carbohidratos, pues al menos yo te aconsejo que en lugar de comparar el índice glucémico, creo que sería más justo comparar la carga glucémica, que es básicamente la medida del índice glucémico por cada gramo de hidrato que hay en esa ración. Es decir, no se toma en cuenta el peso de la ración o el tamaño de la ración total, sino solamente su contenido únicamente en hidratos de carbono, que es lo que digo que estamos comparando aquí. Y creo que es mucho más justo de esta forma porque, por ejemplo, con la sandía se ve muy bien, es un ejemplo que se ve perfectamente. La sandía tiene un índice glucémico muy elevado, creo que era de 70 o algo así, pero sin embargo tiene una carga glucémica muy baja, que creo que era alrededor de 4 o por ahí. ¿Por qué? Porque la cantidad de gramos de hidratos en una ración de sandía es diminuta. Pues si utilizamos esta medida de la carga glucémica para que os hagáis una idea, la carga glucémica menor de 10 se consideraría baja, entre 11 y 19 sería media y ya más de 20 sería considerada como carga glucémica alta, ¿no? Pues el pan blanco tiene una carga glucémica de 10, el arroz blanco serían 23 y ojito aquí que según la carga glucémica por esta medida, pues el pan sería mejor elección que el arroz. Pero es que la avena tiene 11,7, ¿vale? Casi 12, es decir, que estaría muy igualada con el pan, pero incluso sería mejor que el pan si utilizamos esta escala, digamos, o esta medida para comparar carbohidratos. Pero atención a las palomitas de maíz, ¿vale? Que tienen 5,7, es decir, la mitad del pan, o más o menos la mitad del pan, por lo que atendiendo a la carga glucémica, el mejor alimento, el mejor carbohidrato serían las palomitas, luego vendría el pan, luego la avena y luego el arroz. Seguramente la escala o el orden contrario a lo que mucha gente pensaría. Y por si alguien se lo pregunta, estos datos están sacados de la Universidad de Oregón, ¿vale? Así que todo el mundo comiendo arroz porque se supone que eso es lo que te pone fuerte, pero resulta que el pan engorda, ¿no? Que es lo que dice todo el mundo. Cuando nos fijamos en estos factores, el pan sale ganando en casi todo o empatando con el arroz, como es en el caso del contenido en fibra. Por eso mismo no se puede estigmatizar el pan. Es lo que digo siempre, ¿qué es lo que tiene de malo el pan? ¿Vale? Tiene más proteína que el arroz, tiene la misma fibra y tiene una carga glucémica más baja. Entonces, ¿qué es lo que tiene de malo? Ahora, es lo que también digo siempre, el problema no es tanto pan sí o pan no, el problema es el uso que le damos al pan, o al menos en este país, ¿vale? Que lo utilizamos pues para empujar, para mojar en el aceite o para hacer sopas, creo que se dice por aquí, y ese es el problema, que en lugar de consumir pan como fuente de carbohidratos, como consumiríamos cualquier otra cosa, pues consumes tu fuente de carbohidratos y luego encima el pan, ¿vale? Y además lo mojas para meterte pues el aceite o el caldo de lo que sea y al final te estás metiendo una cantidad bestial de calorías, pero el problema no es el alimento, es lo que haces con él. Es como si dices, ¿el pollo es bueno o el pollo es malo? Pues hombre,
El pollo es una fuente de proteínas muy limpia y además en general fácil de digerir. Ahora, si te vas a un Kentucky de estos de pollo frito, pues no te va a caber duda de que el pollo que sirven ahí pues muy saludable no es, ¿vale? Y al final es pollo, pero la diferencia es lo que haces con él, ¿vale? Lo que haces con el alimento. Porque otra de las cosas que podía decir la gente en contra del pan e incluso de las palomitas es que estos alimentos se suelen digerir peor, y es verdad, pero es que no hay forma de comparar la digestibilidad de un alimento de forma global para todo el mundo. Te vas a encontrar a gente que te va a decir que el arroz lo digiere divinamente y que el pan lo lleva fatal, y te vas a encontrar a gente que dice que no puede con la avena pero que el pan le sienta muy bien, y gente que dice que el arroz le da unos gases tremendos y las palomitas le sientan muy bien, ¿no? Por lo que, aunque haya estudios e historias comparando la digestibilidad, pues luego en la vida real a cada persona le sienta bien una cosa y a otra gente no. Hablábamos hace ya mucho tiempo, creo que de la lechuga, que había gente que le hinchaba mucho y le molestaba un poco al estómago, ¿no? Por lo que el tema de la digestibilidad lo he dejado fuera de la comparativa por eso, porque tampoco se puede dar valores tan absolutos, ¿no? Sí que es verdad que de forma general el arroz se suele digerir mejor que el pan o incluso que la avena y que las palomitas, pero esto es algo general, no es nada específico. De hecho, hay una curiosidad, o al menos a mí me pareció curioso, una cosa que dijo un entrenador de Hollywood, no recuerdo cuál fue, de estos que entrenan a las estrellas, a los actores y actrices para los papeles de superhéroes y demás, y dijo una cosa que me pareció bastante inteligente, y lo que dijo fue que cuando necesita preparar a un actor o a una actriz para una peli, pues siempre tiene el tiempo en su contra, porque normalmente pues le dan muy pocas semanas para sacar lo mejor de ese actor y que cumpla con los requisitos del guión, ¿no? Por lo que el tiempo siempre es un problema, y él decía que aunque la gran mayoría de personas no tienen problemas ni con el trigo ni con la leche, él siempre los quitaba, los lácteos y los cereales y productos hechos con trigo, los quitaba todos de sus planes de alimentación, aunque no fuera necesario, y se iba a por los alimentos que más probabilidades había de digerirse bien, como eran básicamente, en cuanto a carbohidratos, las patatas y el arroz, y creo que también metía quinoa, me parece, porque decía que si tenía 8 semanas para preparar a alguien, él no se la iba a jugar a descubrir qué era lo que mejor le sentaba a esa persona, a ese cliente, que al final pues no dejaba de ser un cliente, ¿vale? Así que iba a lo más seguro, que aún así él decía que se podía equivocar, pero había muchas menos opciones de error, ¿vale? Había menos margen de error. Y esto me pareció bastante curioso, y creo que en esta comparación pues valía la pena comentarlo, porque al final pues a cada uno de nosotros nos va a sentar mejor pues unos determinados alimentos. En mi caso, por ejemplo, no tengo problemas con ninguno de estos 4, así que los consumo todos por igual. De hecho, los que más consumo son la avena y el pan, o bueno, los que más consumo serían patatas, porque me encantan, ¿vale? Pero de estos 4, los que más consumo serían la avena y el pan. Y esta sería la comparación de estos 4 carbohidratos, que como veis son todos muy parecidos, precisamente por lo que hemos dicho al principio, porque son carbohidratos. Y si me apuras y te pones detallista, pues los que pensabas que eran menos sanos, como el pan y las palomitas, pueden ser perfectamente los mejores basándonos en estos datos que hemos visto. Así que, como siempre, no le tengáis miedo a ningún alimento. Recordad que cada vez que decís que el pan engorda, muere un gatito, y espero que pues esta comparación os haya gustado. Nosotros pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, y por todo en general. La semana que viene anunciaré el nuevo curso de la academia. De momento pues puedes ir inscribiéndote si es que aún no lo has hecho, porque si te gusta entrenar en el gimnasio en casa, seguro que te va a interesar este curso. Así que coge sitio y apúntate en fitnessenlanube.com, y nosotros, como siempre, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!